podemos decir que cuando nosotros hablamos de cualquier nación, de cualquier país o cualquier pueblo, he aquí, esto tiene su historia y la misma encierra un proceso de independencia. Encierra lo que es la formación de aquella nación, aquel país o aquel pueblo, el surgimiento de su moneda, su proceso político, amén, su desarrollo cultural. Pero cuando hablamos de una nación en el proceso de independencia, lo primero que llega a nuestra vida son los personajes más sobresalientes en aquel proceso. ¡Aleluya! Si nosotros hiciéramos mención en esta noche del proceso de independencia de la República Dominicana, yo sé que ahora mismo a su mente lo primero que llegó fue Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco de Rosario Sánchez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si habláramos del proceso de independencia de Venezuela, la primera persona que nos llegaría a nuestra mente sería Simón Bolívar. Y así sucesivamente, si mencionamos el proceso de independencia de cada nación, nos va a llegar uno o varios personajes a la mente. Y es por eso que en esta noche yo quiero hablar bajo el tema escogido para marcar nuestra generación. Y yo quiero que usted le dé la mano a su hermano que está a su lado y le diga, apriétalo bien, que él sienta que usted está ahí. Dígale, yo fui escogido para marcar mi generación. Hermano Rafa, claro que usted está aquí solo. Yo fui escogido para marcar mi generación. Pero ¿por qué no llegan estos personajes a la mente? Y es que estos personajes, como decíamos en un principio, tuvieron un papel destacado y sobresaliente en dicho proceso, de manera tal que marcaron su generación. Y no solamente su generación, sino que han marcado un sinnúmero de generaciones venideras. Tanto así que hoy en día nosotros podemos mencionarlo y hablar de ello. Ahora bien, en el caso de Israel, no es un caso ajeno o un caso aparte, sino que también ha ocurrido lo mismo. Basado en el pasaje bíblico que hemos leído en esta noche, encontramos lo que fue la muerte de Moisés. Y tras su muerte, algo que llamaría la atención de nosotros como personas. El pueblo, dice la palabra de Dios, que lloró por 30 días. Lloró y guardó luto con llanto, dice la palabra de Dios. Nosotros por lo general nos afligimos o lloramos por una persona cuando la perdemos durante el proceso de su velatorio. Los días que ¿verdad? Que nosotros solemos hacer algún memorial. En el caso de los cristianos sabemos que no guardamos 9 días, sino que hacemos un culto para recordar a aquella persona. Pero ya de ahí seguimos hacia adelante. La palabra de Dios narra que el pueblo de Israel lloró y guardó luto por 30 días. Sucede que este hombre, hermano, había marcado a todo Israel. Y la respuesta la encontramos en el versículo 10 al 12, porque Moisés, Dios lo había utilizado haciendo prodigios de manera tal que en la tierra de Egipto y con todo Faraón nunca se había visto los prodigios que Dios había hecho a través de Moisés. 10 plagas, de las cuales las primeras 3 afectaron al mismo pueblo de Israel, para que entendiera que este hombre había sido escogido por Dios para libertar a su pueblo. Que no quedara duda alguna dentro del mismo pueblo que era el hombre que Dios estaba enviando y que todos debían estar a una para seguirle a él como siervo de Dios. Pero tras su muerte, notamos en el versículo 17 del capítulo 1 de Josué, que no solamente marcó a su generación, sino que había una generación que estaba creciendo en el desierto, que después que desapareció la generación de Moisés, esta generación también tenía conocimiento de las cosas que Dios había hecho a través de Moisés. Tanto así que le puso como condición a Josué: te seguiremos en todo,
haremos todo lo que tú nos digas, pero solamente que Jehová tu Dios esté como estuvo con Moisés. Había marcado toda una generación venidera. Ahora bien, yo le decía que vamos a hablar bajo el tema escogido para marcar nuestra generación. Para marcar nuestra generación hay condiciones. Porque no se marca una generación simplemente porque yo soy Yucao de Encarnación o porque usted es la persona que usted es. Para marcar una generación hay condiciones. Y la primera condición es que hay que ser escogido por Dios. Ninguna persona ha hecho algo que marque la vida de otra si Dios no lo ha escogido para que sea así. Y encontramos como apoyo bíblico en el libro de Éxodo, capítulo 3, el llamamiento y la escogencia de Moisés. Vemos que no fue Moisés quien se le presenta a Dios y le dice: yo quiero ir y libertar a tu pueblo Israel. Yo quiero ir y sacarlo de mano servidumbre. Yo sé que tú eres el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Abraham. No, es Dios quien escoge y llama a Moisés. Y llama su atención por medio de una zarza que ardía en fuego. Una zarza no era más que un arbusto que se daba en la zona de África, de Palestina y esa zona oriental. Y era un arbusto que no medía, hermano, más de 4 metros. Era espinoso y daba una flor blanca. Y desprendía una sustancia, según la descripción, que se adhería a la rama y al tallo, que esto con el sol candente más el oxígeno en el aire funcionaba como un combustible, y esta reacción en cadena entonces provocaba un incendio y la salsa se consumía, ardía en fuego y se hacían ceniza. ¿Qué es lo que llama la atención a Moisés? No era que estuviera encendida en fuego, era que no se consumía. Él dijo: yo me acercaré porque ¿cómo es posible que aún su rama no se ha consumido? Aún su tronco no se ha hecho ceniza. Y cuando se acerca, entonces vemos cómo Dios le habla. Y le dice: Moisés, Moisés, quítate los calzados, porque el lugar donde está tierra santa es. Era tierra santa porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y aquí hay un misterio que quiero compartir contigo. El arca del pacto de Jehová era santa porque la presencia de Dios estaba en el arca. Por eso vemos la muerte de un hombre en una ocasión queriendo agarrarla. Pero sabe que la presencia de Dios ya no está en un arca, sino que la presencia de Dios está en tu vida y está en mi vida. De modo que hoy en día tú eres santo y eres santa porque Dios está en tu vida. Pero vemos cómo Dios llama a Moisés. Y Dios es quien lo escoge. Y le dice todo lo que iba a hacer para libertar a su pueblo Israel. Otro apoyo bíblico que vemos de que Dios es quien escoge. En el libro de Jueces, a la altura del capítulo 6, el pueblo de Israel estaba prisionero, en esta ocasión no por los egipcios, sino por los madianitas. Y estaban en una condición tal que el pueblo de Israel se escondía. El pueblo de Israel, dice la palabra, que hizo cueva y cavó taberna para esconderse, porque cuando los madianitas descendían sobre Israel, se llevaban todo el cultivo, todo lo que habían sembrado, se llevaban los animales y destruían todo a su paso. Y allí vemos en el capítulo 6 cómo Dios escoge y llama a un hombre que se llama Gedeón. No fue Gedeón que se presentó, ni dijo: Jehová, ¿dónde tú estás? Yo quiero que me use y ven, porque yo quiero libertar a tu pueblo Israel. Dios es quien escoge y llama a Gedeón. Y si ustedes se fijan, ¿qué cosa tenía en común el Dios escoger y llamar a Gedeón como lo hizo tanto con Moisés? Era libertar a su pueblo Israel de la opresión. Uno oprimido por Egipto, ahora otro por los madianitas. Pero en el Nuevo Testamento encontramos situación de escogencia. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, se presenta el ángel de Jehová y escoge a una mujer que se llama María. Y a María le sorprende, no es que el ángel estuviera hablando con ella, sino la salutación: salve,
Dice la palabra que ella se sorprendió, le llamó la atención esta salutación. Y le dice, bendita tú entre todas las mujeres. Y Dios la escoge para traer a través de ella, entonces, ¿a quién ha de libertar a la humanidad de la opresión del pecado? Libro de Hechos, y concluyo con este apoyo bíblico, capítulo 9, hay otra escogencia. Un hombre llamado Saulo de Tarso. Dice la palabra que respirando una amenaza de muerte contra la iglesia de Jesucristo, de camino a Damasco, Dios lo agarra y lo llama y lo escoge. Pero el propósito de la escogencia era para también Dios seguir libertando a los cautivos del pecado. De modo que para nosotros marcar nuestra generación, la primera condición es que hay que ser escogido por Dios. Y si ustedes se fijan, la escogencia tiene un propósito. Y el propósito es de libertad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tú y yo hemos sido escogidos por Dios. Tú que estás sentado en ese banco, yo que estoy parado aquí dirigiéndome hacia ti, yo me puedo dirigir hoy a ti y tú puedes estar hoy sentado ahí, porque el Dios de los cielos decidió escogerte como siervo de Él y sierva de Él. Y Él que te ha escogido, no olvides que el propósito es de que tú libertes a otro como Él te libertó a ti. Como usó a Moisés, como usó a Josué, así Dios hoy en día te quiere utilizar a ti, pero es para libertar al cautivo del pecado. De modo que si en tu casa tú eres el único que le está sirviendo a Dios, si tu esposo aún no ha venido, si tu esposa aún no ha venido al Evangelio, si son tus primos, tus primas, tus tíos, tus tías, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, tu vecino, tu vecina, entiende que aún a ellos no les sirve, pero tú eres el instrumento que Dios ha escogido para libertarlo a ellos. Segunda condición para marcar nuestra generación: hay que tener una identidad. Sin una identidad no se puede marcar una generación, porque la identidad es lo que no va a hacer o va a permitir que la persona lo pueda recordar como tal. A Moisés, ¿cómo lo recordaron? Como el siervo de Dios, que Dios utilizó haciendo grandes prodigios. En el capítulo 34 de Deuteronomio, donde leímos, dice, y allí murió Moisés, siervo de ¿quién? De Jehová. Amén. Ahora bien, Dios decide dividir a Israel, su pueblo, en dos y traerle dos reyes a causa de los pecados del rey Salomón. Pero Dios le dice algo a Salomón: yo voy a hacer esta división y no lo voy a hacer en tu día, sino que lo voy a hacer con el que va a gobernar después de ti. Pero ¿qué le dice Jehová? No lo haré en tu día, ¿por amor a quién? A mi siervo David. Dios agarra a Job. Ahora se presenta a Satanás, que lo vimos recientemente en los estudios que se están dando. ¿De dónde viene Satanás? De rodear la tierra y andar por ella. ¿No ha considerado a quién? A mi siervo Job. Sadrach, Mesach y Abednego son echados en un horno de fuego, pero de allí Dios lo libra con mano poderosa. Cuando Dios lo libra, el hombre que está turbado, el rey Nabucodonosor, se sorprende. ¿Y qué es lo que dice? Vengan, siervo de Dios Altísimo. De modo que la identidad que Dios nos ha dado después que nos coge es que somos sus siervos. Tú y yo no somos cualquier cosa. Nosotros somos siervos del Todopoderoso. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios? El Dios que creó los cielos te ha hecho su siervo. El Dios que creó los confines de la tierra te ha hecho su siervo. El Dios que ha creado el universo y todo lo que existe en esto te ha hecho su siervo y su sierva. Tú no eres cualquier cosa, aunque el enemigo te quiera hacer pensar lo contrario. Entonces debemos tener una identidad, y esa es la identidad que Dios nos ha dado. Tú eres escogido por Dios, yo soy escogido por Dios. Dios nos ha dado una identidad, y esa es siervo de Él. Ahora bien, tercera condición para marcar nuestra generación: hay que preservar
esa identidad bajo toda circunstancia. Como personas nos vamos a ver envueltos en diversas circunstancias. Entiendan por las circunstancias los problemas que llegan a nuestra vida, como enfermedad, escasez, desempleo. El vecino se ha levantado en contra de mí, la suegra o el suegro se ha levantado en contra de mí, mis hijos ahora están rebeldes, no quieren someterse, el esposo no se está comportando de manera apropiada, en el trabajo tengo una batalla y una lucha con mi compañero, me están despreciando. Esas son situaciones y muchas más que vienen a nuestra vida. Bajo esas situaciones o circunstancias, tú y yo, como hombre y mujer escogidos por Dios, debemos mantener nuestra identidad, que es que somos siervos de Él. Una circunstancia sería el desprecio. Y aquí me llega a la memoria un joven, conozco la historia de un joven que sufrió un desprecio, hermano, tanto que este desprecio conllevó un sinnúmero de circunstancias dolorosas en su vida. Fue menospreciado o despreciado por sus propios hermanos. Y simplemente por la razón de que él había recibido sueños de Dios. Y él en su buen sentir compartía con sus hermanos sus sueños de lo que Dios le estaba mostrando. Y ustedes saben que estamos hablando de José. Y lo despreciaron tanto sus hermanos que atentaron con su vida para matarlo. Dice la Biblia que lo echaron en una cisterna para allí que muriera ahogado. ¿Sabe qué? Que esos pozos que se cavaban eran pozos hondo, y se llenaban de agua. Sin tanto así que ¿cómo era que se sacaba el agua? Era echando una vasija, pero amarrada con una soga. Entonces, usted puede estar seguro que cuando a José lo echaron allí, por sí solo, él no iba a poder salir. En un momento dado, si estuviera llena de agua, se iba a cansar y por ende se iba a ahogar. Y esta era la intención de sus hermanos. Pero la cisterna estaba vacía, porque Dios al que escoge lo guarda y lo protege. La cisterna estaba vacía, y viendo ellos que estaba vacía, ¿qué hicieron? Lo sacaron en vista de que venían unos mercaderes madianitas, y allí entonces lo sacan y lo venden, y va a otra tierra. No hay dolor más fuerte en nuestra vida, hermano, que ser menospreciado por nuestra propia familia. Cuando tu familia no cree en ti, que piensa que tú no vas a llegar lejos, que las cosas que tú te has propuesto son cosas inalcanzables. Ese desprecio es el más doloroso que podemos sufrir en nuestra vida, porque son las personas que nosotros humanamente entendemos deben brindarnos y darnos un apoyo. Y el desprecio familiar es el más terrible. José sufrió este desprecio. Sin embargo, esto no permitió que se detuviera el propósito de Dios en su vida. José mantuvo su integridad a Dios, porque sabemos y conocemos la historia, todas las cosas que vinieron luego tras esa venta. Y José permaneció fiel a su Dios. Ahora bien, ¿qué desprecio podemos nosotros hoy en día recibir aparte del familiar? Está el desprecio de los compañeros de trabajo, está el desprecio de los compañeros de estudio, está el desprecio que podemos recibir por parte de nuestro vecino, y un desprecio que duele mucho como siervo de Dios, el de nuestros propios hermanos en la fe. Cuando comienzan a despreciarte, pero ahora la sierva Juanita se cree más santa que toda la santa. Dios le dio una revelación y ahora ella entiende que las revelaciones no vienen si no es por ella. Ahora ella quiere meter a la iglesia en ayuno, en oración, y ese desprecio, hermano, duele mucho. ¿Y qué es lo que se cree el hermano? Porque como él canta y Dios lo está utilizando, se cree la última Coca-Cola del desierto. Hoy él cree que por su elocuencia, por cómo habla, cómo predica. Pero señores, pero miren ahora, ¿y qué vamos a hacer con esta gente? Si no se para ahí adelante ellos, el pueblo entiende que Dios no está ministrando. Hermano, y eso duele cuando usted tiene el deseo de hacer algo para Dios, tiene el deseo de serle fiel a Dios,
y comienza a disponer su vida para agradar a Dios, Dios comienza a respaldarlo, a usarlo, y entonces sus propios hermanos en la fe, en vez de decirle bien, sigue hacia adelante, Dios está contigo, la cosa que Dios está haciendo una muestra de que Él está a tu lado, como Dios está obrando a través de ti, una muestra de que te ha escogido. Nos duele cuando no oímos esa palabra, sino que es todo lo contrario. Entonces el desprecio es una circunstancia para que llegue a nuestra vida, que Dios quiere que tú en esta noche entiendas que tu identidad la tienes que mantener a pesar de esa circunstancia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mantener la identidad en medio del desprecio? Dos maneras que son clave. La número uno es perdonando. Si tú no eres capaz de perdonar al que te desprecia, si tú no eres capaz de perdonar al que te aborrece, eso quiere dejar dicho que tú estás perdiendo tu identidad. Porque tu identidad como siervo de Dios es manifestar el amor de Dios. Entonces debes perdonar a todo el que te está despreciando, sea en tu trabajo, sea en tu vecino, sea en tu compañero de estudio, sea en tu hermano en la fe o sean tus propios familiares. Y si Dios te está permitiendo pasar por esa circunstancia, no olvides que está pasando por ella porque fuiste escogido por Dios. Escuché el testimonio de un pastor aquí, el hermano Ángel Bros, de cómo testificó una noche. Hermano, el hombre no estaba ingiriendo alimentos sólidos todavía en la fe. Todavía era un niño de teta. Y simplemente por haber venido a los caminos del Señor, su familia le guardó la ropa en una funda negra. Toma, te me vas de la casa. Aquí somos católicos, apostólicos, romanos y todo lo demás. Gente que nacieron cuando eran en un campo y ahora dicen que son romanos. Gente que no saben nada de la Biblia ahora dicen que son apostólicos. Pero son circunstancias que pasan en nuestra vida. ¿Y saben por qué viene esa circunstancia a la vida de ese siervo? Porque Dios lo escogió para marcar su generación. Y hoy en día Dios lo está utilizando como un pastor porque ese es el propósito de Dios. José, vemos que él mantuvo su identidad porque perdonó a sus hermanos. La Biblia dice que a José le nacieron dos hijos. Al primero llamó Manasés y al segundo lo llamó Efraín. En la antigüedad solían poner los nombres en base a algo. Dice la Biblia que José le puso Efraín por cuanto Jehová le había hecho olvidar la casa de su padre. Cuando dice la palabra olvidar la casa de su padre, no estaba implicando que había olvidado que él era descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, que él era hijo de la promesa. No estaba diciendo que él había olvidado dónde estaban sus padres y sus hermanos, ni quién era su madre. Cuando dice que había olvidado la casa de su padre, era que ya en su corazón él había perdonado a sus hermanos por lo que le habían hecho. Porque ustedes creen, hermano, que el que su hermano atentara contra José para quitarle su vida y que él sabe que se vio preso en una cárcel a causa de ello y que se vio también acusado por algo que no hizo, todo eso vino por fruto de sus hermanos, así era que él lo veía. ¿Y ustedes creen que José había olvidado eso? No lo había olvidado aún, porque como humanos nos llegan circunstancias en nuestra vida en las cuales nosotros no es fácil olvidar. Pero José, cuando se vio en la posición que estaba, entonces entendió que ese era el plan y el propósito de Dios. Que lo que habían hecho sus hermanos era para Dios ponerlo en el lugar que estaba. Por eso llamó a su hijo Efraín, porque Dios lo había hecho perdonar lo que sus hermanos habían cometido. Entonces, esa es la manera principal en la que nosotros podemos enfrentar el desprecio, perdonando a aquel que nos desprecia. Segunda manera es demostrándole lo contrario. Te desprecian, muéstrale tu aprecio. Te odian, muéstrale tu amor. No te valoran, valóralo tú. La hermana Juana dio un testimonio de cómo una hermana aquí le hizo
hizo la guerra, el enemigo empezó a ser esa hermana. Y el Espíritu Santo de Dios trató con ella y dice, cómprale un regalo y ve y llévaselo. La hermana la estaba despreciando y con este obsequio Dios le iba a dar a entender a esta hermana que la hermana Juanita apreciaba a esa hermana. Cuando le lleve el obsequio, para Juanita, ¿usted cree que fue fácil? Como ella decía aquí, no era fácil. Lo primero que llegaba a la mente de Juanita era todo lo que la hermana hacía en contra de ella. Y mientras ella recordara todo lo que esta hermana hacía en contra de ella, su mente no le iba a permitir que perdonara a esta hermana. Pero he aquí, a su corazón llegó el amor que Dios ha puesto en ella. Y meditó en su mente, en su corazón, que si Jesús perdonó a esta humanidad, no siendo nosotros merecedores de lo que Él hizo por nosotros, ¿cuánto más nosotros a nuestro hermano? A Jesús, hermano, le dieron bofetada, dice la palabra. Y no vaya a pensar que fue una persona como yo. Yo no soy opulento, mire mi mano. Fueron guardias romanos. Los guardias romanos, te puedo poner en pie, Alex. Yo creo que ni Alex se asemejaba a un guardia romano. Eran los hombres más altos. Nuestro hermano Nelson Félix es un ejemplo. Pero mi hermano, con 3 cuerpos del hermano Nelson Félix. ¿Quiere que le diga algo? En la historia, con relación a las armaduras de los guardias romanos, narra que el escudo de los guardias romanos era tan alto que ellos inclinados o agachados lo cubrían entero. Para cuando viniera el enemigo con carro y él inclinarse, virar los carros. Pero un escudo de eso de hierro no lo levantaba cualquier hombre. Un escudo de este tamaño, hermano, para usted levantarlo de hierro puro, había que tener una gran corpulencia física. Había que tener mollero. Esos guardias fueron los que golpearon a Jesucristo. Y Jesús simplemente salió una palabra de su boca. ¿Por qué me pegas? Dice la palabra que el guardia entonces, en su mente, en su corazón, entendiendo que no había motivo, razón, no volvió a golpearle. Aquellos que le dieron la bofetada no volvieron a volverle a dar otra bofetada más. La palabra dice que las palabras blandas calman la ira. Cuando tu hermano te menosprecie, cuando tu hermano te insulte, sea el vecino, el prójimo, no importa, cristiano o no cristiano, que salgan de tu labio una palabra blanda, que manifiesten que verdaderamente tú eres un siervo de Dios. Así que demuestra lo contrario. Y Jesús incluso nos lo dejó por testimonio. Mateo, capítulo 5, versículo 38 a 45, en el sermón del monte. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Las reglas donde decía, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que amará a tu prójimo. Amén. Pero aquel que te menosprecia, aquel que te agrede, también a este tú le vas a manifestar el amor. Porque es muy fácil tú amar al que te ama, pero es difícil amar al que te menosprecia. Y los siervos de Dios saben amar a los dos bandos, tanto al que me ama como al que no me ama. Entonces vas a enfrentar el menosprecio demostrándole lo contrario a aquel que te está menospreciando. Otra circunstancia en la que te puede ver envuelto es el peligro. Sadrach, Mesach y Abednego se vieron en un peligro de muerte. Su vida estaba en peligro. Y simplemente, ¿sabe por qué? Por guardar los principios que ellos habían recibido. Solamente a tu Dios servirá y solamente a Él adorará. Y levantando el rey Nabucodonosor una estatua grande para que todo el mundo se postrara y adorara en aquella nación, ellos se mantuvieron más firmes que cualquier cadete. Yo me imagino que el Espíritu de Jehová en ese momento soltó sus rodillas para que no se doblaran. Su columna la volvió una varilla, porque ya en su corazón ellos habían propuesto agradar a Dios a pesar del peligro que estaban corriendo.
y lo llevaron ante un horno ardiente. Y quisiera reflexionar, hermano, en cuanto al horno. No era un horno de panadería, no era un horno de una estufa. Estamos hablando de un horno que era donde cabían muchas personas. Usted abre un horno de una estufa y a la temperatura que está, las mujeres que están aquí saben que lo primero es que para usted sacar lo que está ahí dentro, usted tiene que tener una manopla. Si usted no tiene esa manopla de cocina, usted no le pone la mano a eso ni en sueño. Y que con un trapito, porque el vapor, el alcohol que hay dentro del horno le puede quemar la mano. En un horno de panadería, para sacar la bandeja de pan, ¿saben cómo que la sacan? Con una paleta que entra debajo de la bandeja y entonces la jalan. Y cuando la jalan, con la manopla y entonces la paleta se ayudan y lo sacan. Y después que sacan todos los panes, lo primero que hacen es cerrar el horno para que ese vapor no siga molestando alrededor. Cuando hablamos de un horno, mis hermanos, en el cual ellos iban a ser echados, imagínense un lugar donde se echaban quizá 10 matas como leña para calentar eso. El rey dijo que lo aumentaran 7 veces más de lo acostumbrado. Y la imaginación más clara que yo puedo hacer, me digo, bueno, si esto le echaban 10 troncos de un árbol bien grande para calentarlo, 7 veces más serían 70 troncos. El fuego tenía que salir por afuera. Y es tanto así, mis hermanos, que cuando lo fueron a echar, dice la palabra que el fuego salió y mató a aquellos soldados que lo iban a echar. Y es muy fácil nosotros pensar, bueno, lo mató, punto, murió. Si dice que lo mató el fuego, ¿sabe qué dice eso? Que se incendiaron. Se incendiaron en fuego. Y quizá corrieron, pero murieron. Y lo que llamaría nuestra atención es que si ellos lo tenían cargado para echarlo y el fuego lo mata, ya Sadrach, Mesach y Abednego tenían que haber muerto antes de caer en el horno. Cuando lo tenían alzado, el fuego también tenía que quemarlo a ellos. Pero no lo quemó porque eran siervos de Jehová. Y Jehová tenía un propósito con ellos. Y ellos mantuvieron su identidad como siervos de Jehová a pesar del peligro que corrían. ¿En qué peligro quizás tú te has visto envuelto? En que vas a perder tu empleo. Mira, aquí, si yo dije que no estoy, diga que yo no estoy. Porque yo no trabajo con gente que no me obedezca. Quizás te has visto en el peligro de reprobar un examen. El examen está duro, el chivo hay que buscarlo. Así que mira, ve, y uno como siervo de Dios. Yo pasé por eso, hermano, en el colegio. Un chivo, un examen. Y en todo el mundo con chivo, hermano, y yo preocupado, el examen duro. Pues Satanás dice, bueno, si hasta lo más inteligente está sacando chivo, ¿qué va a pasar contigo? Entonces, ¿en cuántas circunstancias de peligro tú no te has visto? En que tu negocio propio quizá tiene que alterar la factura, porque si no la altera, la entrada en este mes van a ser poca. Te va a quedar corto, el sustento de la familia se va a ver afectado. Dios quiere que tú mantengas tu identidad a pesar de cualquier peligro en el que te vea envuelto. Porque sea que perezca en ese peligro, o sea que Dios te salve, Él es tu Dios y tú debes serle fiel como siervo de Él. Amén. Última condición, o penúltima mejor, digo, hay que usar los dones y el ministerio que Dios ha puesto en nuestra mano para marcar nuestra generación. Si tú no haces uso de lo que Dios te ha dado, tú no vas a marcar tu generación. El libro de Éxodo, capítulo 14, usted conoce lo que pasó ahí en ese capítulo. Un obstáculo delante, todo un mar, un peligro detrás, el faraón y su ejército. Y ahora, ¿qué hacemos? Y el pueblo empezó a turbarse. Y el pueblo empezó ahora a regañar a Moisés. Allí teníamos por lo menos sepulcro. Allí comíamos cebolla, señor hermano. Es verdad que el que está, hermano, en peligro, pierde hasta la cordura. ¿Cómo usted va a comparar maná que Dios le da del cielo con cebolla? Hay que comer cebolla vacía. Uno come una cebollita con una yuquita por arriba, frita, pero cebolla vacía. Allí comíamos cebolla, como si fuera la gran cosa. Y teníamos donde nos iban a enterrar. Y ahora tú nos sacas para que muramos aquí. ¿Eh? Gloria al Señor. Y
Moisés clamó a Dios. Pero ¿cuál fue la palabra de Dios para Moisés? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Pues úsala. Úsala. Y lo que me impacta de Moisés es que cuando va a usar la vara, antes de le dice, para delante del pueblo y le dice, está atento. En otra palabra, fíjense bien y óiganme bien lo que les voy a decir. La salvación que hará hoy Jehová con vosotros, porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre lo veréis. Y tocó el mar, y el mar se abrió. Póngase frente a Boca Chica, párese frente al mar de Ocoa para que usted entienda la situación que estaba Israel. Vaya a una playa, porque usted pensando en su mente, usted no se va a imaginar bien. Fue un mar lo que dividió, no fue un río, hermano. La palabra declara que fue un mar. Y por medio de ese mar cruzaron en seco. Pero Moisés tuvo que usar la vara. Dios quiere que tú uses lo que ha puesto en tus manos. Gedeón, cuando fue a la batalla, fue con 300 hombres que Dios le dio la victoria. Ahora a los 300, a cada uno le puso una trompeta en la mano. Y en la otra mano le puso una tinaja. Y dentro de la tinaja puso una concha encendida. Y Gedeón le dijo, cuando ustedes me vean hacer lo que yo haga, todos háganlo. Y puso 100 hombres por el lado derecho y 100 por el lado izquierdo. Y 100 en el centro. Y cuando Gedeón tocó esa trompeta, todos tocaron la trompeta. Y Gedeón rompió entonces la tinaja que tenía en la mano y todos la rompieron. Y la antorcha, yo imagino que cuando los madianitas vieron eso, esa trompeta, mis hermanos, dice la palabra que sobrevino un temor. Se turbaron tan terrible que la gente salieron a correr. Los atletas más famosos de hoy en día, yo creo que los campeones de medalla de oro en los Juegos Olímpicos, les quedaron cortos a esos hombres. Se volvieron locos, se turbaron, salieron corriendo, 30 trompetas. Yo imagino que Dios le agarró y le dio el volumen a esa trompeta. De manera tal, hermano, que se oyó en toda la zona oriental. Y se rompieron, mis hermanos. Cuando rompieron eso, imagino yo que se estaba rompiendo la tierra, se estaba desprendiendo el cielo. Aleluya.